Pero eso quedó atrás. Acabo de... En la cocina tomando mi cola. Buenas noches, ¿me copian? Sí, doctor, Buenas noches. Ya, por favor empezamos ya. Esta parte continúa a continuación de la clase de ayer. Vamos a dar unos parámetros importantes para el tratamiento de la diabetes mellitus. ¿Qué relación hay entre enfermedad cardiovascular y la diabetes? Recuerden que ya hemos dicho que la diabetes mellitus deviene o genera en complicaciones vasculares, macrovasculares y microvasculares. Por lo tanto, cuando escuchen la palabra enfermedad cardiovascular, se refiere, ya hemos dicho ayer también, a lo macrovascular, coronariopatías, carótida interna y arterial periférica. La enfermedad cardiovascular es la mayor causa de mortalidad de los pacientes diabéticos. Correcto, nunca se olvide. Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen 2 a 4 veces mayor probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular que aquellos sin diabetes mellitus tipo 2. Esto fue demostrado con trabajos simples. El riesgo de infarto al miocardio agudo en pacientes con diabetes mellitus es equivalente al riesgo de pacientes no diabéticos con una historia de infarto al miocardio agudo previo. Es un trabajo muy simple, pero importante, que salió en el año 98 en New England por Hafner. Vamos a ver. El Programa de Educación Nacional de Colesterol de Estados Unidos identifica a la diabetes mellitus como un equivalente a riesgo de enfermedad coronaria. Cuando ustedes hagan o han escuchado, por ejemplo, intensidad de tratamiento de las hipercolesterolema, por ejemplo, entonces tener diabetes mellitus ya implica ser un alto riesgo cardiovascular y requiere un tratamiento de alta intensidad, por ejemplo. La enfermedad cardiovascular causa cerca del 50-60% de muertes en la diabetes tipo 2. Cada aseveración está fundamentada en la bibliografía, como ven ahí. Ahora, ya sea en los hombres o en mujeres, y ya sea muerte vascular o no vascular, el hecho de solo haber diagnosticado diabetes después de los 50 años ya le da 6 años menos de vida al paciente diabético. O sea, solo el hecho de diagnosticar diabetes mellitus a partir de los 50 años a un paciente diabético le da 6 años menos de vida en la proyección de vida. Esto es igual ya sea hombre o mujer. ¿No? Bueno, esto ya hemos visto, macro y microvascular. Ahora, en los metaanálisis ya está demostrado, ven, todo se va hacia la derecha, ¿no? La diabetes mellitus confiere cerca del doble, vean acá está el 2, el doble de riesgo en exceso para enfermedad coronaria, ¿no? Ejemplo, para muerte coronaria, para infarto miocardio no fatal, para todos los subtipos de stroke, ¿no? Stroke, enfermedad cerebrovascular isquémica, enfermedad cerebrovascular hemorrágica y otras muertes vasculares. El doble de riesgo solo el hecho de tener diabetes. El estudio que le decía de Hafner demostró que el riesgo de tener un infarto en un paciente con diabetes, solo el hecho de tener diabetes, ojo, sin infarto previo, ya es similar, ¿no? Es similar al riesgo de tener un infarto, ¿no? Es similar ese riesgo a aquella persona que no es diabética, pero infartado previo. En general, si usted tiene una persona no diabética que tiene un infarto, el riesgo que tenga otro infarto posteriormente es muy alto, muy elevado. Ese riesgo es similar al paciente diabético solo por el hecho de ser diabético. ¿Correcto? O sea, por lo tanto, es un equivalente de muy elevado riesgo cardiovascular. Ya. Ahora,
si clasificamos las causas de muerte en la diabetes tipo 2, ojo, en el tono de la 2, no de la 1, de la 2, clasificamos su muerte de causa vascular y no vascular. En causa vascular, obvio que la enfermedad isquémica cardíaca está en primer lugar y en general en primer lugar. Pero si analizamos las causas de muerte no vascular, vemos, ¿no?, que es el cáncer. Si hacemos un análisis retrospectivo desde el punto de vista fisiopatológico, recuerden lo que dijimos ayer, que la resistencia a la insulina básicamente es de la vía metabólica. Y en la resistencia a insulina, por lo tanto, hay una sobreestimulación de la vía anabólica, que cuando hay una sobreestimulación puede incluso despertar protooncogenes. Y se considera, ¿no?, la hipótesis es que puede generar con esta sobreestimulación efecto anabólico el incremento de cáncer. La relación cáncer-insulina, como vamos a ver en la clase de obesidad, pero se ha demostrado con estudios de cohortes de seguimiento. O sea, toda la evidencia apunta a eso. ¿Ya? Entonces, definitivamente hay un incremento de mortalidad por causa de enfermedad cardiovascular en todos los grupos. Ahora, existen dos grandes trabajos a nivel mundial, el DSCT y el UKPDS, ambos, el DSCT en diabéticos tipo 1 y el UKPDS en diabéticos tipo 2, que demostraron que una disminución de la hemoglobina glicosilada de un 9 al 7%, o sea, no tampoco un valor normal, al 7%, esa disminución de hemoglobina glicosilada me genera una disminución significativamente, o sea, una disminución significativa de las complicaciones, sobre todo microvasculares. Ejemplo, acá vemos que la retinopatía puede disminuir un 63%, la nefropatía un 54% y una neuropatía un 60%. Es decir, con una bajada modesta al 7%, ya sea en diabetes tipo 1, que se mostró con el DSCT, y el diabéticos tipo 2, que fue el UKPDS. También macrovascular, pero más significativamente microvascular. Entonces, ¿qué pasó? Entonces dijeron, si 7% va muy bien para prevenir o retardar las complicaciones, especialmente microvasculares, si bajamos más la glicosilada, será mejor. Entonces, su concepto, como otros puntos de la medicina, ¿no? Entre más bajo, mejor. Entonces, se diseñaron estudios, y fue el año clave, 2008, que 3 estudios cortos, ¿no?, el ACCORD Advanced IBAHIT, o BAT, que tuvieron una gracia especial. Seleccionaron pacientes diabéticos, en general adultos mayores, pero adultos mayores diabéticos ya con complicaciones, por ejemplo, con infarto, enfermedad cerebrovascular, o sea, de muy, muy alto riesgo cardiovascular. Eran pacientes frágiles en el sentido de muy alto riesgo cardiovascular. Y dijeron, bueno, bajaremos con el tratamiento estándar que tenemos en ese momento a una glicosilada menos del 7%. Entonces, ACCORD y BAT establecieron objetivo glicosilada menos del 6%, ¿no? Y ADVANCE más o menos del 6.5%, utilizando lo que tenían a la mano en ese tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que ninguno de los estudios demostró una reducción estadísticamente significativa en el evento final cardiovascular, es decir, la hipótesis no se cumplió. Es más, en ACCORD se observó un incremento del 22% de la mortalidad total con la terapia intensiva, mayormente de causa cardiovascular. Es decir, se me morían más. Dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué se me mueren más? Cuando analizaron, vieron, se discutió, al menos se quedó por consenso que, bueno, no se estableció que era la causa, ¿no? Pero al menos era un factor de riesgo importante de este incremento de mortalidad en este tipo de pacientes. Era los efectos de una hipoglicemia severa, especialmente nocturna. En otras palabras, los eventos de hipoglicemia severa nocturna, severa, o sea que la hipoglicemia requiere una ayuda de un tercero para recuperarse,
se relacionó a mayor mortalidad de este grupo de pacientes, ¿no? Y eso se vio, ¿no?, en los 3 estudios que dije. A raíz de esto, la FDA, que es la Federación Americana que determina qué medicamento puede comercializarse en Estados Unidos o no, hasta ese entonces, cuando un medicamento antidiabético quería entrar al mercado, entonces simplemente analizaban los trabajos, discutían, se reunían los expertos y decían. Pero a raíz de esta evidencia en las cuales se vio que, a contrario, bajando mucho es contraproducente, especialmente estos pacientes adultos mayores de muy, muy alto riesgo cardiovascular, establecieron lineamientos de la FDA para estudios de seguridad cardiovascular para los antibióticos. Es decir, que un medicamento, para que sea aceptado, que sea comercializado, debe demostrar no causar daño cardiovascular, pues sería contraproducente. Entonces, en julio de 2008, con el objeto de establecer la seguridad cardiovascular de un nuevo antidiabético, el Comité Asesor de Fármacos Endocrinológicos y Metabólicos de la FDA proporcionó guías sobre evaluación de riesgos. Entonces se vio que estos efectos en el riesgo cardiovascular debían ser abordados más a fondo durante un desarrollo de un medicamento antidiabético. Entonces recomendaron que para demostrar que el tratamiento no resultará en un incremento inaceptable del riesgo cardiovascular, se haga un estudio. Entonces, en este estudio, las áreas clave para los patrocinadores del estudio sería inclusión, ojo, de pacientes con un riesgo de evento cardiovascular más alto de lo común. Ejemplo, pacientes con enfermedad cardiovascular avanzada, pacientes de edad avanzada y pacientes con deterioro de la función renal. Son pacientes muy frágiles. Y este estudio debería tener un estudio mayor o igual de 2 años, ¿no? Y estos estudios que me buscaban demostrar la seguridad cardiovascular de determinado medicamento antidiabético. Se buscaba que el medicamento a probar, a entrar, no me incrementara la muerte. O sea, que no me incrementaba la muerte cardiovascular, ¿no? Lo que se dice, que el remedio no sea mejor que la enfermedad. Entonces, ¿cómo diseñaron estos estudios? Realmente eran 2 grupos de similares características clínicas, 2 grupos similares. En ambos se establecía el tratamiento antidiabético estándar de ese tiempo, porque el objetivo no era el control de hemoglobina glicosida ni la glucosa, era el riesgo cardiovascular. Entonces, en ambos hacían su tratamiento. Y en estos grupos, en uno le daban el medicamento que estaba en estudio y en el otro le daban un placebo. Aclaro esto porque cuando ustedes escuchen, en este grupo placebo, no es que no le daban nada, le daban todo el tratamiento estandarizado, porque en ambos grupos el control del hemoglobina glicosida era similar. Pues el objetivo no era la glicosila, era seguridad cardiovascular. Entonces, se hizo estos grupos, según placebo y otro medicamento a investigar, se estableció el riesgo relativo, que es el riesgo relativo, frecuencia de eventos cardiovasculares en pacientes que recibieron la medicación, sobre la frecuencia de eventos cardiovasculares en pacientes que no recibieron la medicación. De 1 a 1.3 se establecía que no había inferioridad, menos de 1, que era superior, y mayor de 1.3, que había inferioridad. Entonces lo que se buscaba era por lo menos que no me incrementara el riesgo cardiovascular. Es decir, que no haya inferioridad comparado con el placebo. Es decir, que en los 2 grupos la muerte cardiovascular sea similar. Pero si la muerte en el grupo que se da el medicamento es mayor que el placebo, no se aceptaba el medicamento. ¿Correcto? Entonces, estos lineamientos fueron a partir del 2008, con el objetivo de establecer la seguridad cardiovascular de los nuevos antidiabéticos que entraban al mercado. Antes de esto, ya. Entonces, los medicamentos que tuvieron que establecer estos estudios, como se partió en 2008, fueron algunos análogos de la insulina. Análogos de la insulina. Inhibidores de la BP4, agonista del receptor GLP-1, inhibidores de la CGLT2. ¿No? Repito, algunos
análogos de la insulina, inhibidores de PP4, agonistas del receptor GLP-1, inhibidores del CGLT2. Entonces, ¿qué se encontró? Que la insulina glargina, los inhibidores de DPP4 como la saxagliptina, alogliptina, sitagliptina, o los agonistas de GLP-1 como el ixi-senatide y exenatide, tenían un efecto neutro sobre el riesgo cardiovascular, es decir, en los dos grupos se morían similarmente. Es decir, se consideraban seguros. Bueno, era lo que se esperaba, bueno, se aprobaron. Pero la sorpresa vino con un grupo de medicamentos que encontraron una reducción en eventos cardiovasculares, es decir, el grupo que recibió el medicamento, se morían mucho menos y de manera muy significativa. Y era una reducción de cardiovasculares independiente del control glicémico. Es decir, no tenía que ver con el control de la glicemia, ojo, era un efecto aparte. ¿Cuáles fueron en un inicio esos medicamentos? Agonistas del receptor GLP-1 como liraglutide, semaglutide, y inhibidores del CGLT2 como empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina. ¿Ya? Y a partir de eso empezó la historia. Entonces, se mostró que todos estos medicamentos disminuían significativamente el MACE. Y ustedes dirán, ¿qué es el MACE? O el MACE, ya en inglés. Significa eventos cardíacos adversos mayores, que significa infarto agudo miocardio, angina inestable, angioplastia transluminal coronaria, cirugía de revascularización miocárdica, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular. Todo esto se disminuía 14% con la empaglifosina, 14% con la canaglifosina, 17% con la dapaglifosina, 13% con el liraglutide, 26% con el semaglutide. Es decir, disminuían el MACE más que una estatina, más que cualquier medicamento conocido hasta ese momento. Y esto nos llamó la atención a todos, porque este efecto era independiente, ojo, independiente del control de la hemoglobina glicosilada. ¿Y esto qué provocó? Que las guías cambiaran. Pero antes de llegar ahí, retrocedemos un poquito, y acá. En lo clásico era el objetivo de la hormona glicosilada se determinaba según el riesgo de la hipoglicemia. Es decir, si tengo un paciente que tiene muy alto riesgo de hipoglicemia, mi objetivo de glicosilada debería ser un poco más alto, ejemplo, un 8%. Si el paciente tiene muy bajo riesgo de hipoglicemia, bueno, podría ser hasta un 6% de la glicosilada. Y en la mayoría, el 7%. Entonces, por eso se clasificaba los medicamentos por su riesgo de hipoglicemia, ¿no? El que mayor riesgo de hipoglicemia tiene, por supuesto, que la insulina. Le siguen las sulfonilureas y después lo demás. Y según el tipo de diabetes, ¿quién tiene mayor riesgo de hipoglicemia? La diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 avanzada, complicada, y diabetes tipo 2 en ese orden. Entonces, la decisión del tratamiento se basaba en el riesgo el estatus de riesgo de hipoglicemia. Por eso, las metaglicemias que ustedes pueden ver, ojo, se refieren, ojo, no a los extremos, se refiere a aquellos pacientes diabéticos no recién diagnosticados, no más de 5 años de enfermedad, porque si son pacientes, por ejemplo, adultos mayores, los objetivos son diferentes. Considerando esto, la mayoría de las asociaciones, como la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y la Asociación Latinoamericana de Diabetes, sus objetivos de glucosa en ayunas o basal, ahí las ven, son similares. La postprandial, son similares, que se define en aquella comida 1 a 2 horas después de un alimento. Y la glicosilada. Pasaron, entonces, a raíz de toda esta evidencia,
evidencia, vean la secuencia, en el año 97 se cambiaron siguiendo los criterios diagnósticos de diabetes mellitus, bajaron la glucosa en ayuno de 140 a 126. Pasaron cerca de una década y se demostró de que un tratamiento muy intensivo en pacientes frágiles, adultos muy complicados, mayores, con enfermedad renal, cardiovascular, les producía incluso mayor mortalidad. Se estableció en los lineamientos de la FDA y con toda la evidencia que se encontró, en el 2018 hubo la primera reunión entre la Asociación Americana de Diabetes y la Europea de Diabetes para cambiar las directivas de tratamiento. Porque antes de eso, hace décadas, el protocolo, el consenso era diagnóstico de diabetes, ejemplo, diabetes tipo 2, en diabetes tipo 2, diabetes tipo 2, un paciente. Cambios en estilo de vida, dieta, actividad física y manejo del estrés, 3 a 6 meses. Si no controla, iniciar metformina. Si no controla, asociado a otro medicamento. Pasaron los años y cambió. Todo paciente diabético con diabetes tipo 2, cambio de estilo de vida y de frente iniciar la metformina. Al menos que haya una contraindicación. Pasaron los años y en el 2018 dijeron, diagnóstico de diabetes tipo 2 en un paciente. Primero, evaluar la enfermedad cardiovascular de un inicio, porque grábense, el diabético tipo 2, como dijimos ayer, cuando por ejemplo debutan de manera clásica con crisis hiperglicémicas, ya tienen la enfermedad por lo menos 10 a 15 años. Por eso, un gran porcentaje, significativamente, debutan con complicaciones. Ya sea insuficiencia cardíaca congestiva, aterosclerosis, etc. Entonces, si tengo al paciente diagnosticado recientemente, debo evaluar la enfermedad cardiovascular. Si veo que predomina la ateroesclerosis, como dice acá, o predomina la insuficiencia cardíaca. Si vemos que predomina la ateroesclerosis, el tratamiento inicial son agonistas del GLP-1, pero no todos, no es el grupo, es individual, comprobado beneficio cardiovascular. O, segunda opción, inhibidores de GLT2 con beneficio probado sobre la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y una filtración glomerular adecuada. Y si tiene insuficiencia cardíaca, en primer lugar se recomienda inhibidores de SGLT2, que han probado reducir la insuficiencia cardíaca en los pacientes ¿no? en ensayos con una tasa de filtración adecuada. Y en segundo lugar, agonistas de GLP-1. En otras palabras, cambiaron los esquemas. ¿Y esto a raíz de qué? De todo lo que le hemos hablado, les he dicho sobre los trabajos de riesgo cardiovascular, ¿no? Si el paciente no llega a los objetivos de glicosilada, bueno, se puede usar combinaciones con otros medicamentos, así por el estilo. Pero esto fue un cambio terrible, eso pasó en el 2018. Entonces, resumiendo, antes de 2018, por ejemplo, hasta el 2017, ¿cómo medía yo la acción de un antidiabético? Primero, si era eficaz. Eficacia se traducía a ¿qué? A disminuir la glicosilada. Mientras más disminuye una glicosilada en un paciente, es más eficaz. Por eso, bueno, la glibenclamida, las sulfoninas son eficaces porque son potentes de disminuir la glicosilada, la insulina también. Y que sea seguro, que tenga bajo riesgo de hipoglicemia. Entonces, con estos dos podría prevenir la enfermedad cardiovascular, especialmente la macrovascular, ¿no? Hasta 2017. Pero a raíz de la evidencia, a partir de 2018, se cambió el chip. Es decir, si yo quiero prevenir las complicaciones microvasculares, ejemplo, nefropatía, retinopatía, ¿no? Tengo que bajar la glicosilada. Esto es demostrado por los estudios de SCT, UKPS, etc. Independiente que utilice, así utilice sulfonirurias, biguanidas, insulina, cáscara de frejol, pepa de papaya, chancapiedra y el de gallina, lo que utilice. Si bajo la glicosilada, ya estoy previniendo las complicaciones microvasculares. Pero si yo quiero prevenir significativamente la enfermedad cardiovascular, que es la macrovascular, esto está establecido por la estrategia de agentes farmacológicos más que una reducción de una glicosilada, porque voy a repetir por enésima vez, todos los efectos benéficos sobre riesgo cardiovascular y renal han sido independientes del control glicémico o glicosilada. Por lo tanto, puntos clave,
La diabetes mellitus está asociada con un elevado riesgo cardiovascular. Optimizar el control glicémico tiene un impacto modesto sobre la presión cardiovascular. Es decir, lógico, bajo la glicosilada disminuye lo macrovascular, pero es modesto. Más es el microvascular. Los agonistas GLP-1 han probado mejorar los resultados cardiovasculares, incluyendo la muerte cardiovascular, ejemplo con liraglutide. Los inhibidores de SGLT2 mejoran los resultados cardiovasculares, incluyendo muerte cardiovascular, vía un mecanismo no relacionado al control glicémico. Ojo. Desde que la enfermedad cardiovascular es la mayor causa de muerte en la diabetes tipo 2, estos datos deberían de cambiar el paradigma clásico del foco de atención del tratamiento de la diabetes mellitus 2 de la glicosilada a un criterio más amplio en la reducción de riesgo cardiovascular. Es decir, el tratamiento debe enfocarse en la disminución del riesgo cardiovascular, porque el paciente se muere por problemas vasculares. Ya, acá aprovecho en decir de que por eso es muy importante que ustedes tengan buena base de fisiología, fisiopatología, farmacología para entender, porque si ustedes están viendo estos medicamentos, si ustedes saben qué es una, qué significa ser agonista, qué es la GLP-1, qué es el SGLT2, saben, ya pueden deducir cuál es el mecanismo de acción, ¿correcto? Entonces, a raíz de esto, entonces se establecieron algoritmos o propuestas según el tipo de paciente que tengo, ¿no? O sea, para todo no va a ser igual, ¿no? Entonces se establecieron objetivos glicémicos y hipoglicemia, ¿no? Y yo les he pasado los artículos de consenso, ojo, de 2025. Se basa en esto. Como les decía, según ADA, según la Asociación Americana de Diabetes, en pacientes adultos no gestantes, ¿no? Y acá lo especifica. Estos objetivos pueden ser más o menos, estos objetivos glicémicos pueden ser más o menos exigentes, dependiendo el individuo, o sea, es individualizado. Porque una glicosilada menos del 7%, la glucosa en ayuno de 130 y el pico postprandial máximo hasta 180, esto se recomienda en adultos no gestantes, no complicados, no más de 5 años de diagnóstico. Y estos valores pueden variar, pueden ser más exigentes, menos exigentes según el tipo de paciente. Por eso lo dice acá. Los objetivos deberían ser individualizados, basados sobre la duración de la diabetes, edad y expectativa de vida, condiciones comórbidas, enfermedad cardiovascular conocida o complicaciones microvasculares avanzadas, alteración de la sensación de hipoglicemia, especialmente la periférica, y consideraciones individuales. Por ejemplo, apoyo social, ¿no? Que tiene apoyo de la familia, ¿no? ¿No? Otra cosa, la glucosa postprandial, como acá está bien claro, así que no va a haber discusión eso, ¿no? Es aquella medición que debía hacerse entre 1 a 2 horas después de un alimento. Eso se llama postprandial. Ya. En los artículos que le he dado hay zonas grises. Eso es lo importante, donde he sacado algunos resúmenes y eso es lo importante si tenían que revisar. En general, ustedes deben ser hábiles para entender. Por ejemplo, si yo lo estoy poniendo en la charla, es que es importante. Y ustedes ven letras acá de cada recomendación A, B, C. Si ustedes son curiosos, van a entrar a la libreta y escriben esta graduación, ¿qué significa ya? Pero en todo caso, A significa que es la mayor evidencia. Le sigue la B, la C, la D. Entonces, por lo tanto, por lógica, si uno, ustedes siempre van a preguntar eso, ¿qué puede preguntar uno? Entonces, uno se obliga a preguntar primero lo que tiene mayor evidencia. Luego vemos A, ¿no? A, ¿no? A, ya. Ejemplo, me dice. Un objetivo en una glicosilada menos del 7% es apropiado para la mayoría de adultos no gestantes, ojo, no gestantes, sin hipoglicemia severa o hipoglicemia frecuente que puedan afectar la salud o calidad de vida. ¿No? Es importante. Y así por el estilo. Ahora, de hace ya 2 años ha cambiado un poco esto y lo pongo, es importante, en el cuadro de la situación de hipoglicemia, lo que se llama de niveles. Nivel 1, 2 y 3. Ya no, antes lo calificaban como leve, moderado, severo. Ahora es 1, 2 y 3. 1, la glucosa menor de 70 y mayor o igual de 54. Estos valores tienen un fundamento fisiológico, un fundamento fisiopatológico, no son valores al azar.
Menor de 70, de glucosa plasmática venosa, o mayor o igual de 54. En ese rango es nivel 1. Nivel 2, glucosas menor de 54, menor de 54. Y nivel 3, que es un evento severo caracterizado por alteración del estatus físico y o mental, alteración del estatus físico mental, que requiere asistencia para el tratamiento de la hipoglucemia, independiente del nivel de glucosa. Este es nuevo, este concepto. ¿Por qué? Antes la severa era menor de 54, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha observado de que puede haber sintomatología severa hipoglucemia con valores que no son tan bajos. ¿Y esto por qué sucede? Porque el cuerpo se va adaptando. Un paciente clásicamente que tiene 300 durante mucho tiempo, su cuerpo va a sobrevivir, se va adaptando a esos valores. Entonces, si yo lo trato abruptamente y le controlo la glucosa, le bajo a 150 o 120, que bueno, es un valor todavía aceptable, el paciente siente sintomatología de hipoglucemia severa como si tuviera pues, 50, 40. No, porque el cerebro y todo ese cuerpo se ha acostumbrado, no es mala la palabra, disculpe, se ha adaptado a esos valores para poder sobrevivir. Entonces, un cambio brusco hace que ellos sientan como si fuera una glucosa mucho más baja de lo que es, incluso necesitando una ayuda de un tercero. ¿Correcto? Este cuadro no lo colocaba en la clase anterior, pero sí lo estoy poniendo porque es importante, ¿no? Están los factores de riesgo, ¿no?, de pacientes para tener hipoglicemia, correcto, y que han ellos especialmente tratados con la principal hipoglicemia, hipoglicemia, que es la insulina y las sulfonilureas. Esto es importante, por si acaso, lo estoy avisando. Lo dejo para que lo revisen. Ahora, en la práctica clínica existen 4 tipos diferentes de medir la glucosa. Uno, tenemos la glucosa capilar, que es de los capilares, que ustedes han visto que es con el glucómetro. Otro tipo de glucosa es la glucosa arterial, de sangre total, arterial, que es, por ejemplo, la que lo obtienen con el AGA, análisis de gas 3 electrolitos que sacan de la arteria. La otra glucosa, la más conocida, es la glucosa plasmática venosa, que te sacan tu sangre de la vena, centrifugan y analizan en el plasma. A diferencia que en arteriales con sangre total. En capilares que están en capilar. Son glucosas diferentes, ojo. No pueden compararse. Hay cierta relación, pero tampoco pueden compararse estrictamente. Y la última, que es la glucosa intersticial. El intersticio, ustedes saben, es el espacio que hay entre las células, tejido conectivo está en las células, que son dispositivos que se ponen, como ven ahí, hay varios tipos de este tipo que en el país, se ponen parches que tiene una pequeña aguja, se pone generalmente en el tercio medio del brazo, una agujita, y esos parches generalmente, lo que hay actualidad, duran 2 semanas. Y tienen la capacidad de medir la glucosa cada 5 minutos, simplemente acercando el monitor que ven, el chiquito que tienen, lo acercan, pum, ya marca. O sea, y su capacidad de medir cada 5 minutos la glucosa. Entonces, ahí ven, pero generalmente en nuestro medio es el que hay el de acá, el del brazo. Intersticial se va al intersticio, ojo, a la agujita. Dura, el parche al menos que tenemos, el transdérmico, dura 2 semanas. Y ante eso aparecieron nuevos conceptos de niveles de glucosa. Esto se llama monitorización continua de la glucosa. Entonces, yo tengo la maquinita y yo a la maquinita, según el tipo de paciente que tenga, le pongo el rango. Es decir, este paciente debería tener glucosas entre 80 a 180. O sea, glucosas ayunas por planeta en ese rango. Lo gradúo en la máquina. Entonces, yo he puesto. Entonces, el rango normal para este paciente debe ser 80 a 180. Considerando eso, por ejemplo, establecemos valores normales, eso. Valores dentro del objetivo, para que el paciente esté controlado, de estar más del 70% del tiempo. Este se llama del tiempo. Es decir, más del 70% del tiempo, los valores de glucosa están entre 80 y 180.
Valores por encima del objetivo, altos o muy altos, debe estar menos del 25%, es decir, más de 180 debe estar menos del 25%. Valores muy altos, debe estar menos del 5%. Y valores por debajo del objetivo, es decir, hipoglicemias menos del 4%. Son los valores normales. Estos son tiempos. O sea, 70% del tiempo, los valores deben estar dentro, por ejemplo, si yo he puesto entre 80 y 180, este es el lapso, ¿no? Hipoglicemias menos del 4%. Se puede clasificar acá, y cuando es muy bajo, menos del 1%. Correcto. Correcto. Es importante que ustedes sepan estos conceptos porque cada vez ya es más común utilizar este tipo de dispositivo. ¿Y qué me da? Me da una evolución de las glicemias durante todo el día. Y es importante porque van a darse cuenta ustedes que no todos los pacientes son iguales. Y me sirve para determinar el tratamiento ideal en un paciente. Durante un día y durante varios días. Porque la inmunoglicosila, pónganse a pensar, es el promedio de glucosa. Entonces, un paciente puede tener valores muy altos y muy bajos y el promedio va a salir bien. Por eso la glicosila tiene ciertas desventajas para eso. ¿No? Entonces, sigamos. Este cuadro sí es muy importante. Establece, ¿no?, qué factores favorecen que yo tenga un control más estricto, es decir, una glicosilada más baja, y cuáles me favorecen una glicosilada no tan exigente, ¿no? Ejemplo, si paciente es adulto mayor con problemas muy complejos, salud deteriorada, por ahí un cáncer de páncreas, poca expectativa de vida, entonces, objetivo, no tengo objetivo, es calidad de vida, ¿correcto? Pacientes adultos mayores con problemas de salud intermedios o complejos, bueno, hasta 8%. Y así por el estilo, ¿no? Uno determina cuál es el valor objetivo en un paciente determinado, ¿no? Y acá están las razones. Por eso dentro de los artículos, les he dado este artículo de adultos mayores, de todo el artículo, este es el cuadro más importante. Me da recomendaciones de objetivo de glicosilada, glucosa en ayunas, glucosa antes de acostarse, presión arterial y el tratamiento de las dislipoproteinemas o lipidemias según el estatus del paciente. Acá abajo le estoy explicando, esto sí es importante. Ejemplo, uno puede preguntar, los valores de glucosa en ayunas en un adulto mayor, no este de adulto mayor, con estado de salud muy complejo, empeorado, ¿no? Pobre estado de salud, ¿no? Por ejemplo, con una enfermedad renal crónica terminal, ejemplo, ¿cuál sería el objetivo de una glucosa en ayunas aceptable? Sería 100 a 180. ¿Correcto? Ya. Entonces, ya sabiendo la base de eso, ya pueden al menos entender algo sobre el tratamiento no farmacológico. El no farmacológico básicamente también se dice cambios en estilo de vida. Uno es el control dietético, el ejercicio, actividad física y manejo del estrés. Bueno, acá vamos a solamente dedicarnos a algunas consejerías en alimentación y actividad física. En el estrés no lo vamos a tocar. No. Igual, ven, hay recomendaciones A, B y E. Más adelante, entonces, si yo pregunto en el examen, voy a preguntar solamente de A y B. A y B, especialmente. Y por ahí algo de C. Entonces, recomendaciones de tema nutricional, acá los dejo, para que lo tengan, lo revisan, lo leen, por favor. ¿No? También, ahí está. Ejemplo, tengan cuidado, por ejemplo, un ejemplo ponemos. Sodio, este nasal. ¿Qué dice acá? El ADA, ¿no? Recomienda
limitar la ingesta de sodio a menos de 2.3 gramos por día. Es importante porque el ALAT no es 2.5 gramos. O sea, yo si pregunto, pongo, según ADA se recomienda menos de 2.3 gramos. Según ALA se recomienda lo que corresponde a la a continuación. Corre por eso, ¿ya? Porque es diferente, ¿no? Esta reducción de las proteínas, ¿no? Etcétera. Actividad física. La actividad física es importante porque disminuye la resistencia a insulina a nivel especialmente muscular. Y el músculo es como una aspiradora de glucosa. Por eso, todo paciente que tiene su tratamiento estándar y comienza a hacer ejercicio, se le recomienda, por favor, hacer su control de glucosa más seguido, porque puede bajar el requerimiento y evitar hipoglicemias. Actividad física. Acá ya está. Algo que también les he dado es el ALAT 2019. También. En general, vamos a ver unos mitos, ¿no? O sea, no es que el paciente diabético, siempre escucho decir, puede comer de todo, pero poquito. No es cierto. La dieta del diabético, más que en cantidad, es calidad. Ejemplo, distribución del origen de las calorías en el paciente con diabetes tipo 2 y sin nefropatía manifiesta. 40-60% de ser carbohidratos, especialmente carbohidratos complejos. 30-45% de grasas, pero especialmente grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas. Y 15-30% de proteínas de alta biodisponibilidad, de fácil absorción. Son un resumen de la LAT de 2019. Los ácidos grasos monoinsaturados deben representar del 12 al 20% del total de calorías diarias. Ojo. Los ácidos grasos saturados deben estar menos del 7%. Y los ácidos grasos trans deben ser menos de 1%. Correcto. Los ácidos grasos poliinsaturados deben representar las calorías restantes para completar el valor cercano al 30%. Por lo tanto, las grasas que se recomiendan son predominio poli y monoinsaturados. Los suplementos de ácidos grasos poliinsaturados tipo omega 3 en dosis de 1 a 3.5 gramos por día se pueden emplear para reducir los triglicéridos, pero no hay evidencia que reduzcan el riesgo cardiovascular. Los famosos suplementos de omega 3. En personas con diabetes tipo 2 y sin nefropatía existente, la ingesta diaria de proteínas puede alcanzar un 30% de total de calorías diarias y no debe ser menor a 1 gramo de proteína por kilo de peso por día, por si acaso. Ese mito de que no, si tiene nefropatía, le quitamos las proteínas, lo máximo que se puede, no es tan cierto. La restricción de proteínas no ha demostrado proveer protección renal en pacientes con diabetes tipo 2 y sin nefropatía. Si no tiene nefropatía, no hay problema con las proteínas. Los edulcorantes no calóricos como sacarina, sucralosa, stevia, sulfato de potasio, aspartame, notame, pueden emplearse con diabetes tipo 2 sin superar la ingesta diaria aceptable para cada uno. Y ahí está. Y esto es mucho, mucho más alto de lo que uno normalmente a veces utiliza, ¿no? Alcohol, lo van a leer acá, pero en conclusión, en resumen, o sea, no es que uno recomiende, oye, tome alcohol porque ha demostrado que baja, no, no, sino se refiere a aquellas poblaciones que habitualmente usan un poco de alcohol, como con la dieta mediterránea, por ejemplo. Bueno, no hay un fundamento todavía para decir, dejen de hacerlo, ¿no? Pero no es que se recomienda que sí tomen alcohol, por si acaso. Se debe limitar el consumo de sal a menos de 4 gramos por día en personas de tipo 2, por ejemplo, de salat. En cambio, recuerden, por ejemplo, en este punto de la sal, el ADA recomienda menos de 2.3 gramos, que es 4 gramos, ¿no? Por ejemplo, esa diferencia. Yo voy a especificar, si pregunto, yo especifico según ALAT, según ADA. Dieta mediterránea, basamos. Esto sí no está ni en el ALAT, ni es algo de las clases que hacía de bioquímica, pero es importante, estas 2 o 3 láminas. Para que sepa que son ácidos grasos esenciales. Es muy importante que tengan este concepto. Los mamíferos solo pueden formar dobles enlaces en las posiciones delta 4, delta 5, delta 6 y delta 9. Carecen de las enzimas necesarias para crear dobles enlaces más allá del 9º átomo de carbono. Ojo.
Por lo tanto, algunos ácidos grasos poliinsaturados que son vitales para la salud no pueden ser sintetizados endógenamente y deben ser ingeridos en la dieta sí o sí. ¿Cuáles son estos? Los principales ácidos grasos esenciales son el linoleico, que es el omega 6, y el alfa-linolénico, que es el omega 3. Linoleico, que es omega 6, y alfa-linolénico, que es omega 3. Porque a partir de estos ácidos esenciales se generan otros ácidos grasos esenciales, como es el ácido araquidónico, y usted le está sonando en que se usa. Se sintetiza a partir del ácido linolénico, precursora para prostaglandinas, leucotrieno y tromboxano. ¿Se cuenta lo importante que es? Ácidos grasos de importancia médica, por ejemplo, tenemos saturados e insaturados. O sea, los ácidos grasos saturados que son hipercolesterolemantes, láurico, milítico, palmítico, neutros esténicos. Los insaturados, para que vean dónde están los monos y poli, están clasificados como insaturados. Los monoinsaturados se refiere al oleico, el aceite de oliva extra virgen, por ejemplo, no se olvide. Y los poliinsaturados como omega 6, omega 3. El omega 3 puede tener origen vegetal, que es el alfa-linolénico, y tiene un origen animal que se encuentra en pescados, el EPA, el DHA, lo que ustedes escuchan ahí en las propagandas. ¿Ya? El ejercicio también está recomendado, la actividad física, pasamos esto. Esta es la evidencia según para la LAT, el uso de la LAT. El ADA es diferente, pero es ABC, en el ALAT es 1, 2, 3, 4. Ya. Una consulta. Me dijeron que tenían clase a las 8, ¿no? ¿Están ahí? Sí, doctor. ¿Escuchan? Ya. ¿A las 8 tienen clase con quién? ¿Me copian? Bueno, tengo que asumir que nadie está atento. Doctor Carrasco, doctor. Ya, excelente. Mira, ya entonces esta parte del mecanismo farmacológico lo dejamos. Ya coordiné contigo en qué momento lo hacemos. Ya, ahora, mira, el miércoles, anualmente lo que se llama seminario, ¿tienen separada aula? No, doctor. Deben tener habla con la coordinadora dile de que el miércoles, por favor, te separe un aula entre 2:30 a las 4 de la tarde. Ojo, 2:30 apunta, 2:30 a 4 de la tarde. Una aula pequeña, no necesito proyector, solo necesito, bueno, el proyector mejor, pero en todo caso necesito plumón de pizarra, o sea, plumón, porque vamos a hacer todo en pizarra. Voy a aprovechar esa hora y media, o una hora y media, en hacer unos esquemas sobre lo más frecuente de endocrino. Vamos a aprovechar el tiempo ahí, ¿ya? Correcto. Porque sí deben tener, es lo que llaman ustedes seminario, pero lo voy a hacer tipo, sí, interesante, o sea, solo con pizarra, ¿ya? Me llevan solo plumón de pizarra y van a darse cuenta cómo se hacían las clases en mis tiempos, ¿ya? Ya, ¿Me doctor, no se escuchaste? preocupe, voy a coordinar. Ese Sí, va a sí, ser claro. presencial, ¿ya? Ahora, esta parte restante ya coordinamos, porque vamos a ver, pues ya. Entonces ya los dejo para que, en caso que sean 10 minutos, estén atentos cuando lo toca Rasco, ¿ya? ¿Listo? Ya, doctor, muchas Doctor gracias. Milton, ¿no es cierto? Milton, ¿no? Sí, el doctor Milton. Ya, listo ya. Gracias. Ya, doctor, muchas gracias.